Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal Dolores Padierna Luna y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Hola compañeros y compañeras, muy buenas noches. Los saludo desde la Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza y hoy 28 de julio quiero compartirles dos temas. Uno, comenzar por Estados Unidos de América, este país en donde han aumentado las manifestaciones en las calles por presencia de policías federales que fueron mandados a la calle por agencias como la DEA y el FBI con la finalidad de contener las manifestaciones que se han dado por el tema de la división racial, todo como detonante, recordemos, a partir de la muerte, del asesinato de George Floyd a mediados del mes de mayo. Entonces, estas manifestaciones que se han mantenido e incluso se han presentado ahora en nuevas ciudades, bueno, pues tuvieron esta orden del presidente estadounidense de ser contenidas por estas agencias, lo cual obviamente pues, desató muchísimo más coraje, muchísima más desilusión, e incluso vimos el fin de semana en las noticias que en Portland, en Oregón, este fin de semana hubo una manifestación que fue contenida por estos policías y bueno, hubo muchísimas enfrentamientos que llegaron pues sin duda a algunos eventos desafortunados. La posición política en torno a esta decisión del presidente Donald Trump pues ha sido en la mayoría homogénea. Se está pidiendo ya desde el Capitolio que se retracte del despliegue de estos agentes federales para estas manifestaciones, porque, pues, repito, más que generar seguridad, están generando más descontento y más confrontaciones en la calle. Estas posturas políticas que se están adoptando de que se retracte el despliegue, pues ciertamente tiene mucho que ver con el tema también de las elecciones. Los que pertenecen al Capitolio pues están tratando de ser empáticos, generar empatía con el electorado, entonces pues así es como ellos están manifestando y bueno, repito, el gobierno de Estados Unidos lo que deberá hacer es revisar la situación, actuar con mayor prudencia y ver que su lema de Donald Trump de ley y orden pues en general no está funcionando y solo está generando mayor provocaciones y mayor violencia. Y bueno, por otro lado, el segundo punto que quería compartir con ustedes es la efeméride del 26 de julio. No podíamos dejar de mencionar la conmemoración de este día histórico que fue determinante en la historia cubana, pero además en general en la región y en el mundo. Pues hace 67 años un grupo de revolucionarios encabezados por Fidel y Raúl Castro asaltaron el cuartel Moncada, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba. Esto con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista, militante apoyado por Estados Unidos. Este conmemorable 26 de julio marcó el inicio de un nuevo camino para el pueblo cubano. Ese día, registrado en la historia de Cuba como el Día de la Rebeldía Nacional, inició la lucha armada contra la dictadura de Batista, que estaba en el poder desde el golpe de Estado de 1952. Más de 100 jóvenes, inspirados en el legado de José Martí, iniciaron el asalto al cuartel Moncada. Aquel día no lograron tomar la fortaleza del Moncada, en donde había más de 1000 soldados fuertemente armados. Los revolucionarios al final tuvieron que retirarse. Algunos murieron y otros fueron detenidos y asesinados. 3 meses después, Fidel Castro Ruz fue detenido y sometido a juicio por el asalto. En su defensa, Fidel pronunciaría uno de sus discursos más memorables. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo como no temo la furia del tirano miserable
que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. El resto de los sobrevivientes fueron condenados y salieron 2 años después, en 1955. Ese mismo año, los jóvenes revolucionarios organizaron el movimiento revolucionario 26 de julio. El asalto al cuartel Moncada no logró sus objetivos militares, pero ciertamente fungió como detonador moral y político para el movimiento revolucionario cubano, que culminaría en el triunfo de su revolución un 1 de enero de 1959. Espero que tengan muy bonita noche, les envío un fuerte abrazo. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Abordaremos temas de enorme importancia. Uno es la ley de adquisiciones para que se puedan comprar medicamentos en el extranjero. 2, la homologación de todas las leyes para que la paridad de género se concrete en todos los órganos del Estado. 3, la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos para que nadie pueda ganar más que el presidente. 4, aprobar todas las leyes secundarias del artículo 19 constitucional que considera delitos graves a la corrupción, el feminicidio, los delitos electorales, entre otros, y que requieren prisión preventiva oficiosa. 5, la ley de transparencia para darle máxima publicidad a las resoluciones del Poder Judicial. Y 6, la extinción de los fideicomisos para acabar con la opacidad de esas figuras. Aquí el día de hoy solo me voy a referir a la ley de adquisiciones. Se trata de reformar el artículo 1 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para permitir que México pueda realizar adquisiciones de medicamentos y equipo médico a través de organismos internacionales, en particular que México pueda participar en las adquisiciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a través de 2 fondos, el Fondo Rotario de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos. Ambos fondos están dirigidos a apoyar a los gobiernos de los países en la adquisición de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos estratégicos para la erradicación de enfermedades infecciosas y la lucha contra problemas relevantes de salud, como enfermedades prevenibles mediante vacunas, el sarampión, la rubiola, la difteria, etc. El VIH-Sida, las enfermedades infecciosas desatendidas, en las que casi no hay medicamentos aquí en México, por el desinterés de la industria farmacéutica nacional, como la lepra y otras enfermedades parasitarias. También para obtener medicamentos para prevenir y tratar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y la salud mental, la tuberculosis, la malaria. Y por supuesto, para tener en México lo antes posible la vacuna para vencer al COVID-19, ya que el Fondo Rotario será un mecanismo para facilitar el acceso y la asequibilidad a los países de toda América a esa vacuna. Obviamente que esta iniciativa no le gustó a la industria farmacéutica nacional ni al sector privado de México, que opinan que someter a estos procedimientos de competencia internacional afecta los intereses de la industria farmacéutica y ya han externado una serie de críticas insostenibles. Dicen que la iniciativa es inconstitucional porque va en contra de las licitaciones públicas. Falso. Falso que la iniciativa sea anticonstitucional o que vaya en contra de las licitaciones públicas. El mecanismo de hacer las adquisiciones en el extranjero será una excepción, no la regla. El artículo establece que únicamente
cuando el estudio de mercado arroje que la licitación pública nacional no garantiza las mejores condiciones para el Estado, entonces se podrán hacer las adquisiciones en el extranjero. Además, las adquisiciones de medicamentos a través de los fondos de la OMS y la OEPS y los organismos internacionales se realizan a través de licitaciones públicas internacionales. No es cierto tampoco que se afecte a la economía al desplazar a la industria, que representa el 3% del Producto Interno Bruto. Eso no es así. La industria de medicamentos tiene ventas por 200,000 millones de pesos al año, de los cuales el sector público representa 80,000 millones de pesos, la mitad. El que México pueda adquirir en el extranjero 46 vacunas y 250 medicamentos que no exceden el 25% del mercado nacional no va a poner en crisis a la industria. Además, los organismos internacionales sí garantizan la calidad de las medicinas, ya que tienen un sistema de precalificación de proveedores, conocido como Sistema de Precalificación OMS, que asegura que las medicinas pues llevan alta calidad, son criterios internacionales. Adicionalmente, se tiene un control de calidad de cada uno de los productos en el proceso para su adquisición y además pasan por todas las autoridades regulatorias de nuestro país. Dicen que la participación de México en esos organismos viola los tratados internacionales. El TEMEC en particular, falso. El capítulo 13 del TEMEC, que se refiere a las adquisiciones, contempla que cada país puede crear mecanismos de contratación pública siempre y cuando no se discrimine a las partes. Canadá fue excluido de este acuerdo. Y las empresas estadounidenses serán invitadas a participar, al igual que las nacionales, en condiciones de igualdad en las licitaciones públicas internacionales que se realicen a través de los organismos intergubernamentales. El INSABI, además, no está en la lista de instituciones obligadas en el TEMEC. Adicionalmente, el artículo 13.3 del TEMEC contempla excepciones. Nuestro país puede realizar todas las compras que considere necesarias para proteger la vida, la salud de la población. Y tampoco es cierto que las licitaciones organizadas por los organismos internacionales ignoren la regulación de cada país. Los organismos como la OMS y la OPS se adecúan a las exigencias de la regulación nacional. Esta iniciativa solo tiene beneficios. La reforma va a permitir garantizar la suficiencia de medicamentos para proteger la salud de los mexicanos. Durante finales del 2018 y todo el 2019, México enfrentó una escasez de medicamentos que se agravó por la falta de canales alternativos a la contratación pública nacional. Abrir la alternativa de compra a través de organismos internacionales permite fortalecer a México ante contingencias no previstas como esta enfermedad del COVID-19. México podría acceder a medicamentos de calidad a los mejores precios. La OMS calcula que México podría abaratar un 25% la compra de sus medicamentos. En México son muy caros por la falta de competencia y por la concentración de un sector farmacéutico. Y eso ha ocasionado sobreprecios a las familias hasta en un 95% y sobrecostos al Estado en cientos de millones de pesos. El uso del mecanismo de adquisiciones en el mercado internacional va a permitir que las empresas nacionales accedan a un mercado de $1,000 millones anuales. Hasta se va a ayudar a los farmacéuticos nacionales. Y las compras realizadas a través de los organismos internacionales permitirán prevenir de corrupción
al sector salud que se había caracterizado por la colusión entre los proveedores y los funcionarios públicos. Esa colusión fue para tolerar los sobreprecios y los sobrecostos y ya se eliminó de inmediato. Además, los estados que suscriben estos fondos OMS y OPS tendrán apoyo técnico para la estimación de necesidades, las previsiones, el financiamiento, la determinación de precios y los asuntos relativos a la propiedad intelectual. Tendrá también acceso o tendrá enlace a otros mecanismos mundiales, como el Fondo Mundial contra el SIDA, el Servicio Financiero Mundial para la adquisición de medicamentos y como el Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas contra el SIDA, entre varios otros organismos. Comprar a través de los fondos de la OMS y la OPS tendrá varias ventajas. Se tendrá acceso al listado de medicamentos precalificados, al listado de precios de referencia, acceso a precios preferentes acordados con los proveedores mediante acuerdos de largo plazo que permitan mantener fijos los precios y optimizar los financiamientos. Le permitirá tener acceso a medicamentos que enfrentan dificultades particulares para poderse obtener en el mercado y que son indispensables para atender determinadas enfermedades. Además, permitirá la sostenibilidad de todos los programas de salud que ha emprendido el actual gobierno, que ha iniciado una profunda transformación en todo nuestro sector salud. Muchas gracias. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. Hoy vamos a hablar de los efectos del COVID. Para considerar los efectos de la pandemia del COVID, tenemos que analizar la estadística correspondiente. En el mundo hasta ahora hay más de 16 millones de personas contagiadas y han muerto a causa de ella más de 650,000. Los países donde mayor número de casos son Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. México ocupa el 5º lugar en fallecimientos y en fallecimientos el 4º. En nuestro país son casi 400,000 contagiados y 43,000 muertos. Al interior de la nación tan solo 10 entidades concentran el mayor número de afectaciones. Debemos valorar adecuadamente las consecuencias negativas que todo esto está teniendo en la salud física de la población. Sabemos que una buena parte de las personas que contrajeron el coronavirus fueron asintomáticos y que muchos otros se recuperaron sin necesidad de hospitalización, aunque padecieron los horrores de los síntomas angustiantes. Sin embargo, han existido muchos otros que tuvieron que ser hospitalizados y por desgracia otros tantos fallecieron. Requerimos valorar las consecuencias psicológicas de la pandemia, tanto las negativas como las positivas, ponderar el alcance y los efectos del número de fallecimientos, tanto en todo el mundo como en México. Estamos viviendo las consecuencias similares a las de una guerra o de una hecatombe. La niebla de una guerra es el humo color muerte, es olor a desolación, es ceguera ante lo desconocido y aturdimiento por el estruendo de la destrucción. Que la tragedia no impida la capacidad de entender lo que nos está sucediendo para saber bien qué camino debemos seguir. La pandemia es tosca, burda, grotesca, carente de sutileza, propia de lo inexplicable, de lo inacabado, ajena a lo delicado, a lo fino. Es una propagación bruñida de rudezas. Entonces hay un desgarramiento, hay por doquier jirones del ser rasguñados en el alma, personas que adolecen de zarpazos en pleno cuerpo y viven cierta desarticulación incluso de su apariencia, de ese atuendo que llamamos piel. Estamos ante un asedio, una tenaz hostilidad,
un cerco que pretende la claudicación, que caigamos en la desesperanza, que seamos víctimas de nuestras persistentes obsesiones y apabullantes aglomeraciones. Sabemos que la muerte súbita genera dificultades mayores para procesar convenientemente el duelo, más aún para quienes ostentan determinadas creencias religiosas a las cuales no les han podido dar cauce plenamente. La ausencia definitiva de seres queridos, ya sea familiares o conocidos, genera inevitablemente sentimientos dolorosos de pérdida, heridas espirituales que conllevan ciertas dificultades para ser superadas. Emergen sorpresivamente la tristeza, el miedo, la frustración. Hay percepciones de abandono y vulnerabilidad. Sobrevivimos en medio del asombro, esa capacidad humana de la perplejidad, del deslumbramiento. En este caso fúnebre, de los destellos de una luz que ensombrece, pero que no nos quita la sombra, la engrandece siniestramente. Se vive en una coyuntura de laceración social, de daños emocionales que requieren atención psicológica y social para ser superados. La enfermedad se ha tornado cruel y agresiva. En amplios segmentos de la sociedad se le ve como injusta, como un destino inmerecido. La primera reacción ante los decesos cuestiona valores de diversos signos, propicia la negación de lo acontecido, inconformidades diversas, rebeldía ante el destino. Hay una reacción estrepitosa de incredulidad y luego de soledad y desamparo. A la gente le cuesta trabajo asumir la resignación, pues estos acontecimientos no estaban considerados en el horizonte. No es fácil, en esas circunstancias, encontrar el sosiego, la serenidad y el procesamiento en la conducta de una nueva realidad. A la dolencia de la enfermedad se le ve como una maldición, como un designio de la mala suerte que conduce a una muy mala muerte. Al escepticismo inicial acerca de la existencia del virus, se le añade después la sorpresa y en los casos vulnerables el desenlace letal. Ahora, la valoración del cuidado de nuestra salud ha cobrado una nueva dimensión. Se ha empezado a comprender más los efectos perjudiciales de la vida sedentaria, de los malos hábitos alimenticios y la adicción al tabaco, por ejemplo. Tal vez este episodio epidemiológico de la humanidad se vuelva escarmiento, que ya no seamos víctimas de la pasión del consumismo, que nos ha llevado a caer en la búsqueda de la satisfacción efímera, guiados por los pulsos emocionales, sin más noción que el deseo de sentir placer por comprar de manera compulsiva. La presente es una etapa de la vida social durante la cual han crecido las razones para el sufrimiento, la infelicidad, la angustia y cierta dosis de la desesperación. Ante esta realidad se requiere acompañamiento solidario, fortalecimiento familiar, ayuda mutua para la superación de los problemas, esfuerzo comunitario, generosidad, elevación de la capacidad de resistencia personal y colectiva y saber anclarse en la inteligencia emocional. En determinadas coyunturas históricas, ante la adversidad, surgen conductas políticas y sociales oportunistas que con mezquindad pretenden socavar proyectos y ruinmente promueven la difusión de noticias falsas, la desinformación y el manejo manipulador a través de campañas en los medios masivos de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Ante la contingencia, en algunos seres perversos aflora lo peor de ellos mismos. Así entonces se presentan con descaro y cierto desparpajo la xenofobia, el clasismo y el racismo abiertamente, discriminador, la violencia física y verbal, la intolerancia y la búsqueda irracional de culpables. Son los emisarios del conservadurismo que lanzan ataques ofensivos destinados a dañar, perjudicar, debilitar, obtener ventajas indebidas
y recuperar su dominio, ejemplares de la villanía, de esa maldad extrema del grupo social que la contiene. Los conservadores son histriónicos, poseen esa capacidad humana para mimetizarse, proyectar engañosamente diversas personalidades, simular, disfrazarse, impactar con el lenguaje corporal, hablar con gestos, distraer con señas y tener varias máscaras a la vez. Acuden a la burla de lo que su complejo de su superioridad les indica. Es grotesca su hilaridad que pretende humillar a quienes denostan, herir su dignidad y satisfacer así su humor malsano. Los conservadores son un fraude, un engaño taimado. Fraguan trampas de las cuales se benefician porque tienen alma de inmundicia. Son vanidosos, por eso caen en los señuelos de la fama. Guiados por su ansiedad del reconocimiento tumultuoso, muerden el anzuelo que los saca malamente del anonimato y los encierra en la cárcel de las miradas. Padecen de cierta bipolaridad, se mueven en un constante movimiento oscilante entre cambiantes y extremos estados de ánimo impredecibles y desconcertantes aún para ellos mismos. Esos son los conservadores. En esta tesitura se requiere cada vez más claridad política, el estudio de los fenómenos sociales, el análisis político con visión objetiva, apego al método científico y a la verdad tomando distancia de las visiones supersticiosas, desoír los rumores malintencionados, incrementar nuestra vocación plural, democrática e incluyente, respetuosa de los derechos humanos. La pandemia que estamos resistiendo nos debe aleccionar no solo para cuidar más de los aspectos de la vida personal, sino para modificar nuestra concepción y relación de y con la naturaleza. Quizás podamos asumir con mayor humildad y visión nuestro modesto rol en la Tierra y en el universo. Estamos inmersos en un ecosistema vibrante y sabemos que nuestra convivencia se mece y estremece al ritmo de las motivaciones recíprocas. Sabemos que nuestro mundo se mueve porque tiene hasta ahora garantizada su sobrevivencia y que estamos ubicados en el terreno de la evolución, de esos cambios y adaptaciones que únicamente se perciben cuando pasan millones de años. Evidentemente los efectos económicos negativos ya están propiciando mayores dificultades para avanzar en el combate a la desigualdad y a la pobreza extrema. Esa carencia grave de los insumos necesarios para el buen vivir, preludio de la tristeza más profunda. Pero no debemos renunciar a la búsqueda del impulso a un nuevo estado del bienestar, una nueva forma de vida. Recordemos que la situación crítica de la actividad económica no es exclusiva de nuestro país y tiene tres causas principales. Una, la herencia de inequidad de los regímenes neoliberales. 2, la propagación del coronavirus por todo el planeta. Y 3, la recesión económica mundial. El gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo muchos esfuerzos para aliviar esta situación, tanto en el corto como en el mediano plazo. Un ejemplo de ello es lo planteado recientemente para modificar el sistema de pensiones. Por eso resulta necio y absurdo pretender responsabilizar al proyecto del cambio democrático de los problemas que tienen su origen en el contexto internacional, más que por determinaciones domésticas nacionales. Se debe impulsar la visión con iniciativas optimistas más que las posiciones catastrofistas. Con disciplina social, responsabilidad ciudadana y cultura cívica, debemos prepararnos para sobrevivir con la presencia de la pandemia, más allá del tiempo inicialmente considerado. ¿Qué más quisiéramos que esta circunstancia fuese superada rápidamente? Pero por desgracia no será así. Es posible que la situación actual se prolongue más allá de los plazos previstos. No debemos confiarnos ni relajar irresponsablemente las medidas sanitarias y el del distanciamiento social. Qué bueno sería que súbitamente la ciencia encontrara una vacuna y un tratamiento médico curativo, pero no por pesimismo,
sino con una visión realista, se ha informado que muy probablemente la industria farmacéutica demore todo lo que resta del año para proporcionarnos buenas noticias. Por todo lo anterior, nos debemos preparar psicológicamente para una nueva normalidad. La distancia social no debe impedir que nos comuniquemos. Quizá antes nos movíamos entre multitudes, pero escuchábamos menos y nuestra voz no era tan atendida. Tal vez el confinamiento nos acercó más a la familia y nos permitió valorar más a nuestra vida en convivencia. Es probable que ahora vivamos más tratando de aprovechar lo más posible el tiempo del que disponemos y que pueda concluir imprevistamente. Es deseable que las largas horas en casa nos hayan permitido pensar y reflexionar más en lo que realmente nos importa. Las nuevas tecnologías de la información y sus aplicaciones nos han obligado a innovar acerca de la difusión de nuestros mensajes, a la actualización y al aprendizaje para respetar más a quien hace uso de la voz. Si todo esto es cierto, entonces, a pesar de lo sufrido, seremos mejores. Compañeras y compañeros, es el momento para aprovechar más a esa masa neuronal donde nacen, se almacenan, reproducen razones, funciones, sin razones, sentimientos y voluntades. Seamos más cerebro con mucho corazón, tengamos fluidez mental, esa capacidad de reacción rápida para resolver problemas y tomar determinaciones. La mente sea nuestro radar interno y el real centro de mando de la conducta física y emocional. Con mucha vitalidad, esa energía trepidante que se aviva ella misma, se subsume y se consume, para recrearse, persistamos en la acción transformadora, que es la forma que hace posible determinar nuestro destino. Celebremos nuestra individualidad como un acto de reafirmación durante el cual se pone en el centro al sujeto por encima de los demás, personalidades, de las demás personalidades, pero no caigamos en las trampas del ego, esa llamada de atención del yo profundo que reclama ante todo, por sobre todo, su preeminencia. En la palma de nuestra mano es donde se pueden seguir las rutas, los recorridos, los tramos por transitar, por donde vive el húmedo y frío nerviosismo, o bien la cálida combinación con los dedos entrelazados. Seamos los partidarios de la duda, esa sana costumbre de la dubitación que alimenta el conocimiento y del cual surgen los descubrimientos y los inventos, esa útil creación del pensamiento. Acudamos cada vez más a la lectura, ese desciframiento del mensaje del escritor, el diálogo con el ausente a través del lenguaje escrito, la comprensión de vivencias y reflexiones por medio de símbolos abstractos. Eso incrementará nuestra sabiduría, ese inmenso archivo de conocimientos apilado sobre el piso de la experiencia. Llegó el tiempo de hablar y de escribir. Para saber comunicar hay que expresarse en lenguaje comprensible. Para hablar hay que primero aprender a escuchar y tratar de entender. Hay que buscar razonar concienzudamente y pensar de manera cotidiana. Razonar. Como método se requiere dudar. Es necesario preguntar, querer aprender. Para aprender es bueno estudiar. La lectura para saber la causa de la naturaleza y el origen de las cosas y los fenómenos. Reconocer que ignorar es necesario para comprender. Hay que buscar, indagar para innovar y evolucionar. Recordemos, para escuchar, razonar, pensar, dudar, preguntarse, aprender, estudiar, leer, saber, ignorar, comprender, buscar, indagar y hablar, hay que hacerlo no hueca, sino razonadamente, consustancial, tumultuariamente con nuestra voz destinada a los demás, apelando a su capacidad de raciocinio.
verbalizando de forma sustantiva lo reflexionado integralmente acerca de la angustia, el miedo a lo desconocido, para que la capacidad de la palabra aleje a la sospecha. Y por último, hay que escribir, porque escribir es como hablar en silencio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto.